Las experiencias paranormales que viví alguna vez realmente me generaron un cambio en mi vida, sobre todo en la forma en la que percibo la oscuridad y la soledad. Es muy curioso el impacto que puede llegar a tener el vivir algo paranormal. Creo que muchas veces, o la mayoría de personas, al vivir o ver algo así, su primera reacción es de escepticismo, buscando el sentido o explicación lógica, y pues es lo normal, ya que es más fácil el poder manejar una situación que podemos comprender, ya que eso nos otorga el control más que aceptar que hay cosas que desconocemos y de las cuales no tenemos ni la más mínima idea de su capacidad, intención o consecuencias, incluyéndome, ya que aunque he vivido bastantes experiencias paranormales en mi vida, aún sigo dudándolas por algunos factores, pero les cuento esto para ponerlos en contexto. Mi abuela tiene una casa de 3 pisos en la cual vive ella, siempre en compañía de alguien, ya que hace años vivía con mi padre y mis tíos, pero en la actualidad y hace bastante años que se juntaron y se mudaron por su cuenta. En esa casa, desde que yo iba en el kinder, ya tenía sus malas experiencias, desde que llamaban al teléfono de casa y cuando contestaba se escuchaban suspiros o estática. No era difícil ver sombras, cubiertas que se caían de la nada, gente a la que incluso les apagaban las luces, y esas son solo algunas de las cosas que pasaban en ese entonces. Uno de niño pues sí se le genera un miedo, pero a la vez pues eres un niño, así que de cierta forma estás en tu mundo y estás aprendiendo a qué cosas temerle y a qué cosas no. Yo de niño no tenía miedo, de hecho me gustaba mucho jugar con mi mamá, que era la chica del aro, y nos quería atrapar. Se tiraba el cabello hacia el frente y se ponía una camisa blanca, y era bastante divertido, hasta que tuve mi primer encuentro paranormal. Porque fue la forma en la que yo lo interpreté, la forma en la que yo lo sentí, la forma en la que yo lo viví, el cómo me afectó. Recuerdo que yo juraba por Dios bastante de niño, como si fuera cualquier cosa, independientemente de las creencias de cada uno, claro. Me preguntaban algo y mentía, y juraba por Dios que era verdad aunque no lo fuera. Un día jurando por Dios, porque estaba jugando GTA con mi tío, vida y vida, turno a turno, pero no se valía hacer trucos para subirse vida, para quitarse pues la persecución y eso. A escondidas hice un truco. Él me cuestionó si lo había hecho y me dijo que lo jurara porque me jalaran los pies en la noche, si no era verdad. Cuando me puso esa condición sentí un poco de duda, pero aún así lo juré porque era algo que ya hacía y no había tenido ninguna consecuencia hasta ese entonces. Ese mismo día, al regresar a mi casa, ya por la noche mientras estaba acostado, comencé a tener un sueño muy raro que recuerdo perfectamente. Era como una película de VHS reproduciéndose. Yo veía un campo verde y parecía antiguo como las de esas películas de hace años. Desperté con una parálisis del sueño mientras sentía como una mano con uñas largas, muy parecidas a garras. En cuanto a sensación, era como cuando un perro o un gato pues te rasguña, ya sea jugando, ya sea porque te escala, ya sea porque se afila las garras. Era ese tipo de sensación como de queratina. Me comenzaba a acariciar uno de mis pies, subía mis tobillos lentamente y volvía a bajar. Me estaba acariciando, pero eran unas garras. Recuerdo perfectamente la sensación porque fue muy real y no se sentía como unas garras pequeñas, realmente se sentían como unas garras como si fueran unos dedos largos que hacían movimientos lentos y suaves, pero que eran como amenazadores, como una advertencia. Empecé a hacerme el dormido porque pues imagínate qué haces al sentir eso siendo niño. Me quedé congelado de miedo y segundos después abrí los ojos. Recuerdo ver claramente 2 hombres, una parada junto a mis pies y la otra estaba en el techo, en una pared, como el hombre araña, pero más bien era una pose como de camaleón, como cuando un reptil está pegado a una pared, como una lagartija, por ejemplo. Era una pose bastante extraña, pero la recuerdo bastante, precisamente por lo clara que era, ya que a pesar de que el cuarto estaba muy oscuro, podía alcanzar a distinguir que había 2 cosas muchísimo más negras precisamente. En ese momento lo que hice fue empezar a hablarle en voz baja a mi hermano, que dormía a unos metros cerca de mí, pidiéndole que encendiera la luz. Como no me tomaba en serio, lo que hice fue empezar a gritar, porque fue tanto el miedo y desesperación que sentí en ese momento que no sabía qué hacer más allá de gritar. Desperté a mi mamá, desperté a mi papá y a mi hermano, que encendieron la luz corriendo mientras yo estaba lleno de sudor, estaba pálido, aterrado. Lo más curioso fue que ese mismo día en la pared donde yo dormía había un alacrán pegado por encima de mí, básicamente. No estaba cerca de mis pies, pero pues aún así estaba presente. Esta vez fue la primera vez que tuve un contacto con algo así en la casa en la que vivía. La verdad es que yo lo considero algo paranormal, ya que no puedo explicar qué pudo haber sido, por qué vi siluetas tan claras, por qué tuve una sensación tan realista de lo que me estaba agarrando. Y al final de cuentas en esa casa pues pasaron más cosas, incluso hace algún par de años. Pero después de ese suceso fueron a bendecir la casa, fueron a hacer todo un proceso. Me comenzaron a comprar rosarios, artículos religiosos, ángeles. Incluso ese día mi madrina recomendó que me dieran un vino para el susto, precisamente porque pues fue algo muy muy fuerte. Y esto es algo que definitivamente voy a recordar hasta el día que muera.
porque lo recuerdo muy vívidamente, aunque algo que me genera mucho conflicto es el hecho de que sigo sin creerme lo que vi, porque, sabes, aún dudo el qué pudo ser, si fue sugestión, si lo que sentí fue parte de mi imaginación, fue culpa, si realmente vi lo que vi. Es complicado, pero considero que es bueno tener algo de escepticismo para mantenerse cuerdo, ya que pues el aceptar que viste algo así de fuerte puede ser bastante complicado, puede tener un impacto bastante fuerte mentalmente y psicológicamente, pero también creo que puede llegar a ser bastante incómoda la sensación de saber que viviste algo así de inexplicable, pero que a la vez dudas de si fue real, ¿sabes? Porque lo vives en otra edad, lo vives en otro tiempo, entonces es complicado. A veces dices, en verdad fue lo que fue, en verdad me sentí de esta forma, y tu cuerpo te dice que sí, tu mente te recuerda la experiencia, las sensaciones que tuviste, el miedo que sentías. Tengo una escena muy vívida de todo el cuadro de ese día. La interpreté muy vagamente en los dibujos, y eso es algo que estaba escribiendo aproximadamente a las 3:40 de la mañana, ya que quería sacármelo de la cabeza, pero tuve que parar porque incluso se me querían salir las lágrimas al momento de estarlo recordando. Hubo mucha incomodidad mientras estaba escribiéndolo, pero finalmente aquí lo pude sacar. Tengo más experiencias que me gustaría poder compartirles, pero lo haré en una segunda parte. Mientras tanto, coméntame si has vivido alguna experiencia paranormal o algo similar, y sígueme para contarte más de estas anécdotas que he vivido, ya que tengo algunas más.